Eres bienvenido, Espíritu Santo. Abre tu boca y dile: Espíritu Santo de Dios, haz todo lo que quieras hacer hoy en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tu mano ahí donde tú estás y le vas a decir: Señor, tú eres bueno, tú eres grande y tu misericordia es renovada cada día. Hoy solo puedo decirte en el nombre de Cristo Jesús, y quiero que lo tomes, y lo tomes para ti. Y hoy vengo a decirte de parte del Espíritu Santo de Dios que te prepares, porque definitivamente Dios te ha llamado para hacer cosas grandes, para hacer cosas sobrenaturales y para hacer ese instrumento en las manos de Dios. Ahí donde tú estás, vas a decir conmigo y vas a declarar y vas a levantar tu voz y vas a decir: cosas se van a liberar en esta noche. Hoy se va a desatar la gloria de Dios y cadenas se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Declara: hoy todo yugo de esclavitud se pudre. Y hoy seré lleno, seré avivado por el Espíritu Santo de Dios. Deja tu mano levantada y vas a decir, vas a declarar conmigo y vas a decir: hoy me conecto con la unción. Hoy me conecto con el milagro, con la sanidad. Me conecto con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Deja tu mano levantada y vas a declarar y vas a decir: hoy renuncio en el nombre de Jesús a la sequedad. Renuncio a la esterilidad. Declara: hoy renuncio a mi frialdad espiritual y renuncio a todo estancamiento. Declara: hoy soy libre, sano, bendecido, levantado y lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Declara: soy llamado y redimido en el nombre de Jesucristo. Vas a levantar ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios y le vas a dar toda la gloria y toda la honra al Espíritu Santo. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado, vas a mirarlo y le vas a decir: hoy vas a abrazar. ¿A cuánto les gusta abrazar? Ay, a mí me gusta abrazar. ¿A cuánto les gusta abrazar? Hay abrazos que rompen cadenas, hay abrazos que dan paz. Ay, ¿cierto que rico abrazar, hija? Esos abrazos rompecostillas, esos abrazos de oso, esos abrazos que uno como que abraza, como que apechicha, como que se siente como que, bueno, no me están solucionando la vida ni me está solucionando la situación, pero hay como ese descanso, como esa libertad, como ese gozo en medio de ese abrazo, y más cuando es en medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: hoy vas a abrazar el cumplimiento de cada palabra y cada promesa de parte de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Y yo hoy declaro, profetizo en el nombre de Cristo Jesús, que todo ese proceso que tú estás viviendo hoy, ese proceso te ayudará y será la puerta para que tú puedas entrar a esa nueva temporada, a esa nueva gloria, a esa gloria postrera renovada de parte del reino de los cielos sobre ti. Hoy declaro que esa gloria revelada y manifestada que has recibido por medio de cada promesa y por medio de cada palabra de parte de Dios, tu creador y tu hacedor, se cumplirá en tu vida y en cada una de tus áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: yo no sé cuál sea la temporada por la cual tú estés pasando ahora, no sé cuál sea la situación que estés viviendo, no sé qué es lo que te ha quitado la paz, qué es lo que te ha robado el gozo, qué es lo que te ha quitado de pronto y te ha sacado de ese propósito de Dios. Pero hoy puedo decirte y vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús: ese mismo proceso que un día vino a ti para sacarte del propósito de Dios, ese mismo proceso es lo que Dios mismo va a utilizar para llevarte, para introducirte en esa gloria postrera, en ese nuevo levantar y en ese nuevo comenzar que Dios ha preparado para ti y para cada una de tus áreas, en el nombre de Cristo Jesús.
Hoy, si tú lo permites, vas a ser conectado con la abundancia. Y cuando hablo de abundancia, no estoy hablando solamente de una abundancia física. Hablo de una abundancia espiritual, donde comenzarás a sentir esa manifestación de la gloria de Dios y serás llevado a un nuevo nivel de su presencia, de su gloria, de su libertad y de su sanidad. Aún en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de lo que puedas estar sintiendo, solamente alégrate y gózate y dile: Señor, hoy quiero darte gracias, porque tu palabra dice que te dé gracias a ti, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú ya me has dado la victoria y sé que ya tengo esa victoria en mis manos y hoy puedo abrazarla en Cristo Jesús. Y si tú crees todo lo que has declarado y todo lo que has recibido, dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios y dale toda la gloria en el nombre de Jesús. Hoy serás conectado con un propósito de Dios. ¿Cuántos saben que tienen un propósito de parte de Dios? Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios, aunque muchas veces no entendemos el por qué ese propósito tiene que ser de esa forma. Pero cada uno de nosotros, desde antes de nacer, fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos redimidos, fuimos levantados, hemos sido sanados y hemos sido restaurados porque hay un propósito de parte de Dios. Esto no es simplemente yo estoy aquí porque es simplemente casualidad, o porque no había nada que hacer, o porque me aburrí, o porque tengo que ir, Hay un propósito de parte de Dios contigo. Y aún muchas veces cuando estamos caminando en ese propósito, cuando caminamos en esa voluntad de parte de Dios, vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar adversidades, vamos a encontrar situaciones difíciles que nos van a querer desanimar y sacar de ese propósito y de ese llamado de parte de Dios. Muchas veces sentimos que estamos caminando y haciendo todo conforme la voluntad de Dios y decimos: si yo estoy haciendo las cosas conforme la voluntad de Dios, ¿por qué el enemigo se levanta? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué tengo que vivir lo que tengo que vivir? Hay una palabra y quiero que vayamos a ella. Hoy vamos a tomar la palabra, pero hoy no quise traer la Nueva Traducción Viviente, sino que vamos a mirar la Reina Valera. Amén. Ya hacía días que no la traía y dije: yo me la voy a llevar hoy en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 versículo 11, y la palabra dice así. Y yo creo que en este versículo tú te vas a comenzar y te vas a identificar en el nombre de Jesús. Mateo 5, 11, y dice la palabra: cuando la gente los insulte, ¿a alguien lo han insultado aquí en la iglesia? O sea, no dentro de la iglesia, sino de los que estamos aquí. ¿Alguno alguna vez ha sentido que lo han insultado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Dice: cuando la gente los insulte. O sea, mire que eso es bíblico y está. Queramos o no queramos, nos van a insultar, nos van a perseguir, o sea, si lo hicieron con Cristo, con mayor razón lo van a hacer con nosotros. Amén. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes, pero hay una condición: por seguir a Cristo. Esto no es porque hice lo que me pareció, lo que yo quería, entonces me insultaron y no. Cuando alguien los insulte y los persiga y los vituperen y los blasfemen y todo lo que quieran hacer, pero sea por seguir a Cristo, sepa que son afortunados a los ojos de Dios. Versículo 12. Pónganse contentos. ¿Quién se pone contento cuando le insultan? A uno le provoca como que, a uno como que lo insultan y a uno le provoca como que ¿qué? A ver, los carnales. ¿Hay algún carnal aquí en esta noche o no vinieron los carnales? Hoy no vinieron los carnales. Ay, no, hoy todos están aquí. ¿Cómo es que el pastor dice? Con la aureola aquí. Hoy todos están espirituales. Los carnales, cuando somos carnales, porque somos carnales a veces, y cuando alguien nos insulta, lo que menos hacemos es ponernos contentos, ni alegrarnos. Y nos insultan y nos persiguen y nos mienten y nos levantan chisme y hacen y deshacen, y a uno le provoca de todo menos bendecir, menos decir: ay, tan lindo como me insulta. Yo no he visto el primero que lo insulten y que lo vacen y que le digan: ay, tan lindo como me insultó, te ves hermoso. No he visto el primero. Yo creo que tampoco. Porque es que los bebés, hay bebecitos, bebés recién nacidos. Es más, miren hijos,
y me salgo un poquito. Mire que nosotros nacemos tanto en esa naturaleza pecaminosa que vaya, mírate un bebé, un niño cuando ya está empezando a mover la manito y todo eso, de mesecitos, ya los bebés levantan la mano, golpean, y tú le enseñaste a golpear al bebé. No, pero es porque ya venimos de esa naturaleza pecaminosa que ellos ya vienen con eso como aquí en ese chips. Y donde ya vienen con eso acá y como que levantan la mano, como que insultan, como que esto, como que lo otro. Y no fue porque tú le enseñaste o porque de pronto lo vieron, sino que ya es esa naturaleza pecaminosa que hay. Entonces muchas veces aún cuando esos bebecitos como que levantan la mano y uno dice, ay, tan lindo, pero como que pare ahí porque es un bebé. Pero cuando alguien ya de tú a tú viene y te insulta, viene y te pisotea, viene y te bravea, viene y te persigue y saca mentira y saca chisme y saca blasfemia y miles de cosas, tú no dices, ay, tan lindo, estoy feliz porque me insultaron. Ay, tan hermoso, hacía tiempos que no me insultaban y hoy me insultaron y me estoy gozando. Ninguno nos gozamos. Pero la palabra de Dios dice, pónganse contentos. Esta dice, pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataban a los profetas que vivían antes de ustedes. Esta la traje, fue en la palabra de Dios para todos, pero ahí está. Dice básicamente lo mismo. Vamos a recibir insultos, nos van a perseguir, nos van a vituperar, nos van a engañar, nos van a traicionar, nos vamos a sentir utilizados, nos vamos a sentir pisoteados, nos vamos a sentir que nos buscaron porque simplemente necesitaban un beneficio de parte de nosotros, y aún haciendo las cosas bien, y nosotros decimos, pero es que ¿por qué son tan conchudos o tan conchudas si estoy haciendo algo bien? ¿Y por qué el pago de lo que yo hice me están respondiendo de esta manera? Y por más que no queramos decir, nos incomodamos y nos enojamos, y muchas veces sentimos esa frustración y decimos, pero ¿por qué tiene que ser de esa manera? Y muchas veces queremos que las demás personas sean como nosotros queremos. Nosotros queremos que las otras personas sean como nosotros muchas veces somos. Y muchas veces decimos, es que yo no le digo mentiras, ¿y por qué me miente? Si yo no le estoy mintiendo, esa persona, ¿por qué me miente? Si yo no le estoy insultando, ¿por qué me está insultando? Si yo no estoy haciendo esto con esta persona, ¿por qué estoy recibiendo eso de esa persona? Pero escrito está, y así tiene que pasar y así tiene que ser. Pero te dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero todo esto va conforme a ¿qué? Cuando pasa todo esto, cuando tú y yo estamos haciendo conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Esto no es una disculpa, o esto no es una ¿qué? Para que tú digas, yo voy a ir a hacer y deshacer y voy a hacer lo que no tengo que hacer y cosas contrarias a la voluntad de Dios, y me insultaron, entonces Dios va a pelear por mí. No, aquí esta palabra viene y esta promesa viene en el sentido de que en lo que amamos y hacemos conforme a la voluntad de Dios, conforme a donde Dios te llamó y te dijo que vayas, y cuando Dios te dijo ve y hazlo, y vino hacia ti ese insulto, esa persecución, esos enemigos se levantaron, es ahí donde Dios te va a respaldar y te va a decir, gózate y alégrate, porque tu galardón va a ser grande en los cielos. Porque así mismo como pasó con esos profetas antes que nosotros, si pasó con Jesucristo, va a pasar con nosotros. Recuerda que la palabra de Dios dice que los mismos que levantaron manos para alabar y levantaron sus manos para levantar esos ramos y exaltar a que Cristo llegaba, fueron los mismos que levantaron su mano, su dedo, para señalar y decir, crucifíquenlo. Estamos en una tierra, estamos en un mundo, por ahí mundanamente el mundo dice, medio mundo se hizo para vivir de medio mundo. ¿Cómo es que dicen por ahí? ¿Cómo es que dicen? Eso. Entonces, si me dan, yo doy, si me pegan, yo pego, si me insultan, yo insulto, si hacen, yo hago, y es todo esto. Pero hoy la palabra de Dios te está diciendo que no lo hagas. Alégrate y gózate. Y es más, la misma palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice, y yo sé que esto se la saben mucho y algunos la tenemos aquí marcada, decimos, porque para mí ¿qué es?
¿Qué dice Filipenses? Ah, ya se la pusieron por allá. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es aquí donde tú y yo tenemos que aprender a someternos, a hacer la voluntad de Dios. Así el enemigo se levante, así se levante que se quiera levantar, y tú y yo poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. La palabra en el Juan capítulo 14 versículo 6 dice, por ahí está: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Muchos y todos los que estamos aquí tenemos una vida, y muchos podemos decir: esa es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero, lo que a mí me place, lo que a mí me parece. Pero tú y yo no podemos decir: estamos viviendo una vida en Cristo Jesús, cuando tengo mi propia vida, cuando estoy haciendo en mi vida lo que a mí me place hacer y lo que yo quiero hacer. Muchos pueden decir: es que yo estoy en los caminos de Dios, en los caminos de Jesús. Pero tú y yo no podemos decir que estamos en los caminos de Jesús cuando estamos haciendo nuestro propio camino. Y por eso viene la palabra de Dios donde dice: hay camino que el hombre cree que es camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces decimos: yo tengo la verdad, yo tengo la razón, y yo sé que esa verdad es la verdad que está escrita. Pero si esa verdad que tú y yo estamos declarando, que tú y yo estamos profesando, no es la verdad en Cristo Jesús, donde la palabra dice: la verdad os hará libres, es donde realmente no hay ni un camino, ni una verdad, ni una vida real en la vida de nosotros. Para tú y yo poder decir tenemos una vida en Cristo Jesús, tenemos que morir a nuestra vida y comenzar a vivir una vida conforme la vida de Jesucristo. O sea, a seguir a Jesucristo en todo y conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Amén. No podemos encontrar esa bendición, esa gloria de Dios, esa manifestación de la gloria de Dios en nosotros, o clamarle a Dios que venga esa manifestación a nosotros, cuando estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Tú y yo, y vuelvo y te digo, desde antes de nacer fuimos escogidos por Dios, fuimos apartados, fuimos predestinados y fuimos llamados. Y antes de ser llamados, Dios ya tenía un plan, un propósito y una misión para cada uno de nosotros. Escrito está lo que tú y yo tenemos que hacer, y una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer dentro de ese propósito de Dios es vivir una vida conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Tú y yo fuimos escogidos para ser de bendición, para ser instrumento en las manos de Dios, para llevar esa palabra, para llevar el evangelio, para que tú y yo, en el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, podamos ir a poner manos sobre los enfermos. Es más, aquí está la palabra: poner manos sobre los enfermos y que sean sanados, donde tenemos el poder y tenemos la autoridad de atar y desatar, donde tú y yo tenemos esa protección en Cristo Jesús, y donde si tú y yo estamos en santidad, en obediencia y sometidos haciendo conforme la voluntad de Dios y el propósito de Dios, es donde se cumple la palabra y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. Entonces, cuando tú y yo tenemos una vida con propósito, y no solamente una vida con propósito, porque todos tenemos esa vida con propósito, pero cuando tú y yo estamos caminando conforme a ese propósito, conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos el respaldo de Dios. Amén. Pero aún así, cuando caminamos una vida con propósito, cuando tenemos el respaldo de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, esto no quiere decir que el diablo no se va a levantar. Aún haciendo la voluntad de Dios, el enemigo se va a levantar y va a tratar de desanimarte, de cansarte, de estresarte, de preocuparte, de llenarte de cargas, de situaciones. ¿Para qué? Porque así como Dios tiene un plan contigo de llevarte a esa gloria, Satanás tiene un propósito contigo ¿de qué? De matarte, robarte y destruirte, como dice la misma palabra de Dios. ¿Estamos? Aún la misma palabra nos lleva a que busquemos de su reino y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Aún, hijos,
Muchos podremos decir, bueno, yo tengo a Cristo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, yo me congrego, yo hago la voluntad de Dios. Sí, hay veces me descacho y voy y peco y hago y le pido perdón a Dios, pero estoy encaminado. Aún hijos están así, que tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios, que te voy a leer textual el versículo donde dice que ni siquiera Jesús, ni siquiera el propio Jesús vino a hacer su propia voluntad. Y vamos a ir, hijo, a Juan capítulo 6, versículo 38, donde tú y yo tenemos que estar sometidos. Dile al que está a tu lado, tienes que someterte a la voluntad de Dios. Aún Jesús ni siquiera vino a hacer lo que a él le plació. Jesús ni siquiera podía hacer lo que a él le daba la gana. Yo ya soy adulto, yo veré qué hago, yo veré dónde voy, yo veré cómo me muevo. Dile al que está a tu lado, el hecho de que tengas pies, dile, el hecho de que tú tengas pies no quiere decir que puedas ir donde tú quieras ir. ¿Sí la cogieron? ¿Sí la entendieron? El hecho de que tú tengas pies no quiere decir que tú puedas ir a donde te dé la gana de ir. Amén. Juan capítulo 6, versículo 38 dice, y te estoy demostrando con esta palabra que Jesús aún se sometió a la voluntad de Dios. Juan 6, 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de ¿quién? Aún Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, con poder y con autoridad, él ni siquiera podía, dice la palabra que descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y quién envió a Jesús? ¿Y a ti quién te envía? ¿Tú eres enviado por quién? Entonces, porque tú quieres ir a hacer lo que a ti te place, lo que a ti te parece, lo que tú crees que puedes hacer. Aún la palabra nos lleva a que ni siquiera Jesús, siendo su único hijo, venía o vino aquí a decir, voy a hacer lo que yo quiera, yo soy el Hijo de Dios, como muchos que dicen, es que yo soy hijo del dueño y yo hago lo que quiera. Ni siquiera Jesús, con su título, con su poderío, con su soberanía, vino a hacer lo que él quiso hacer. Él dijo, yo desciendo porque fui enviado. Él fue enviado con un propósito, así como tú y yo hemos sido enviados con un propósito de Dios. Y él fue enviado con un propósito, y él está diciendo, ni siquiera voy a hacer mi voluntad, tengo que esperar a que sea la voluntad de mi Padre. Hoy una parte de la Biblia donde dice que él no quería pasar esa situación, y le dijo, Señor, no quiero pasar, ya palabras mías, no quiero pasar esto, pero si es tu voluntad lo voy a hacer. Asumió y recibió y aceptó la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad que tú estás haciendo? ¿Tu propia voluntad o la voluntad de Dios? Pero esa es otra prédica diferente. Esa fue una cuña. Vamos a ir y te quiero demostrar esto, hijos. Jesucristo, aun cuando vino a la tierra, se sometió a la voluntad de Dios. Todo hombre y toda mujer que encontramos a lo largo y ancho de la Biblia, encontramos. Es más, piensa en la Biblia, quienes fueron amados, quienes fueron protegidos, quienes fueron bendecidos dentro de la Biblia. Un Moisés, un Jeremías, un Isaías. ¿Quién más? Los que escudriñan la palabra. Y ellos porque fueron sanados, porque fueron bendecidos, porque fueron restaurados, porque fueron protegidos por Dios. ¿Cuál era la característica que había en ellos? Obedecían y hacían la voluntad de Dios. Cuando hay obediencia, cuando hay santidad, cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a encontrar un Dios que nos bendice, que nos multiplica, que nos protege, que nos sana, que nos restaura, que nos levanta, que se glorifica en nosotros, que cumple su palabra y que cumple su promesa. Amén. Y esa era la característica que había en ellos. Ellas vivieron, todos ellos, incluyendo a Jesús, vivieron para hacer la voluntad de Dios.
Se sometieron de principio a fin para hacer la voluntad de Dios. Pero hoy estamos en una generación donde lo que menos le interesa a la generación de hoy es someterse a la voluntad de Dios. La generación de hoy es: yo estudié, yo tengo mis títulos, tengo mi diplomado, tengo mis recursos, yo veré qué hago. La generación de hoy es: la palabra de Dios dice esto, sí, la palabra dice esto, pero soy yo el que decido y soy yo el que lo voy a hacer. Y esa es la generación que estamos viviendo ahora. Una generación donde lo que la generación de hoy lo que menos quiere hacer es buscar del agrado y de la aprobación de Dios. Totalmente diferente a lo que era en la palabra, en la Biblia, donde todos los que estaban y mencionamos y todos los que nos faltaron por mencionar, todos ellos siempre buscaban el agrado de Dios. Que todo lo que iban a hacer, todo lo que buscaban hacer, todo lo que hacían, lo hacían para agradar a Dios. Totalmente diferente a lo que hay ahora. Ahora la gran cantidad de personas, aún hombres y mujeres de Dios con grandes llamados de parte de Dios, con grandes misiones de parte de Dios, no se quieren someter a la voluntad de Dios. Quieren hacer lo que quieren, de la forma que quieren, de la forma que les parece, y ya tomé la decisión y de malas, si le parece bien y si no también, porque así nos dicen, o a ninguno le han dicho. Amén. Y es una generación donde quiere agradar al mundo, así desagraden a Dios. Ahora el hacer la voluntad de Dios es muy esporádico. Nadie quiere someterse a hacer la voluntad de Dios, aún conociendo la palabra de Dios dice, hay una palabra que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero ahora tú y yo conocemos acerca de la palabra de Dios y sabemos que es bien y que es más. Hijos, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a hablar algo, cuando vamos a actuar en algo, el Espíritu Santo de Dios siempre está ahí, presto para guiarnos, para enseñarnos, para aconsejarnos, para redarguir en nosotros. Pero por encima de nosotros muchas veces predomina nuestras emociones, nuestra carnalidad, y yo lo voy a hacer y ya. Por ahí hay un dicho mundano, y vuelvo y digo mundano, porque por ahí dicen: es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Por ahí dice el mundo: es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Vaya, mire, si de pronto vamos a tener esa última oportunidad, sabiendo que lo que estamos haciendo y que estamos maquinando el pecado, si tendremos esa oportunidad de pedir perdón. Estamos en un tiempo de gracia, estamos en los últimos tiempos, y todo lo que estamos viviendo ahora es por misericordia de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy quisieran estar escuchando una palabra de Dios? ¿Cuántos están ahora diciendo: yo por qué no hice caso cuando la palabra de Dios, cuando me confrontaron, cuando me dijeron? Yo por qué no hice caso cuando me dijeron: no me meta por ese lado, que por ahí no es. Y no quise hacer caso y estoy viviendo las consecuencias. Y yo sé que tú y yo muchas veces lo decimos: si yo no hubiera hecho eso de esa forma, sino de esta otra, si yo me hubiera consultado al Espíritu Santo de Dios, hoy estaría totalmente diferente. ¿De cuántas cosas nos arrepentimos hoy? De lo que hablamos, de lo que decimos. Yo ayer estaba en una situación que yo volaba literal en el pelo. Cuando uno dice que está enojado, es enojado. Estaba enojada, pero enojada es furiosa. Y yo decía: Dios mío, cierra mi boca, porque si yo voy a escribir todo lo que está pensando mi mente, después me voy a arrepentir. Y nos enojamos y nos incomodamos. Y yo le decía: pastor, voy a contestar eso. Sí, está bien. Y después el conchudo, cuando me dice está bien, me dice: es que por la noche, que es que, pero trapeaste el piso pero no me dijiste que estaba bien. Hijos, nos enojamos, nos incomodamos, y la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Y es aquí donde tenemos que someternos aún en contra de nuestra voluntad. En mi voluntad estaba, y yo decía, es más, el pastor me decía: estás tan enojada que donde tuvieras, ¿cómo se llama ese señor? No me acuerdo. Donde lo tuvieras al frente, ¿qué hubiera pasado? Yo no hubiera pasado nada, y gloria a Dios no lo tenía al frente, porque
El hecho de que tú y yo seamos cristianos, el hecho de que tú y yo seamos conocedores de la palabra, el hecho de que tú y yo seamos espirituales, eso no quiere decir que no nos vamos a enojar. Por eso la misma palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Tanto era la incomodidad, porque 3 veces me faltaron con un compromiso la misma persona, con algo que iban a hacer. Y yo decía, pero 3 veces me están viendo la cara. Y llamo y no me contestan. Y cuando escribo, cuando quieren, me responden. Y como que era mi temperamento, como bueno, cálmese, respire. Empecé a hacer la prédica y no fui capaz. Estaba tan incómoda que empecé como a hacer la prédica y yo decía, Padre, no soy capaz. Me tuve que parar y no fui capaz ayer de hacerla por la incomodidad que tenía. Y yo después, ya cuando estaba calmada, fui por allá y cogí a leer todo lo que había escrito. Y dije, no, tampoco los insulté. Simplemente les dije, respeten y respondan con lo que tienen que responder. Y si se comprometieron a hacer algo, respondan. Ya pagamos, ya tienen que responder. Pero me puse a leer y yo, no, yo no lo insulté, no lo vacié, no le dije nada. Simplemente le dije, sean responsables y cumplan. Amén. Entonces, es aquí, hijos, pero cuesta. El que diga que no le cuesta, pues es porque está mintiendo. Pero cuesta y cuesta, porque hay veces le provoca a uno, mejor no le digamos, pero cuesta. Y aún haciendo, mire, hijos, aún me estaba sometiendo en medio de mi enojo, me estaba sometiendo a la voluntad de Dios de decir, no lo voy a insultar, no lo voy a pisotear, no voy a hacer esto, me voy a calmar y le voy a hablar de una forma decente, cúmplame. Pero aún así hay la incomodidad. Aún así el enemigo se levanta y para acabar de completar llamaba y no me contestaban. Y yo creo que yo estaba que quemaba ese teléfono y yo contéstame. Yo creo que el padre decía, no conteste. Entonces, hijos, son cantidad de cosas que llegan a nosotros donde de alguna manera, aún haciendo la voluntad de Dios, y considero que era haciendo la voluntad de Dios, porque si hubiera sido en mi voluntad, en mi carnalidad, yo llamo, insulto, vacío, digo hasta de qué se va a morir la persona y después digo qué pasó. En medio de que estaba ahí yo decía, yo sé que tengo que estar, sí, estoy enojada, pero tengo que estar calmada. Sé que tengo que hablar con autoridad, pero tengo que decir, tratar de llevar las cosas a lo suave. Y bueno, gloria a Dios que no me contestaron. Todo se solucionó después, fue hoy, pero bueno, gloria al Señor. Pero a lo que quiero ir con este punto es a esto. Aún tú y yo haciendo la voluntad de Dios, vamos a encontrar que se levanten en contra de nosotros. Y te lo voy a demostrar y vamos a ir a Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y dice la palabra, Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, y aquí donde dice Esteban, vas a poner tu nombre, donde vamos a poner el nombre de cada uno, donde están María Eugenia, Manuela, Sebastián, Jonathan, el pastor, Gloria, Camila, vas a poner tu nombre. Y dice, y vamos a ver cuánto lo van a arrebatar en el nombre de Jesús. Y dice, y Esteban, y Edilma, y Claudia, y Gloria, y Juan Fernando, y Gladys, y todos llenos ¿de qué? Llenos de gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Versículo 9. Esteban estaba lleno de ese poder y esa autoridad del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia, y de Asia, oiga, bastantes nombres, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir ¿a qué? O sea que cuando estamos llenos de la gracia, del poder, de la autoridad del Espíritu Santo de Dios, ¿qué hay en nosotros? Sabiduría. Y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién estaba hablando? Esteban. Verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y contra Dios. Amén.
Dice la palabra donde Esteban estaba lleno de esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Al tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, estaba lleno de esa gracia, de ese fuego, de ese poder, de esa autoridad, de esa revelación, de ese denuedo, de esa sabiduría, de todo lo que viene con el Espíritu Santo. ¿Estamos? Amén. Esteban lleno, estaba en este lugar, y en esa llenura del Espíritu Santo de Dios estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, estaba haciendo prodigios. No dice exactamente, pero estaba sanando los enfermos, estaba abriendo los ojos de los ciegos, o sea, todo lo que podía hacer en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero asimismo, como había dentro de la multitud de personas que habían ahí, como habían personas que tenían hambre y sed de arrebatar de lo que Esteban tenía, de esa gracia, de ese fuego del Espíritu Santo, también había dentro de esa multitud, habían personas que estaban ahí simplemente esperando buscar la caída de Esteban. Y por más situación que hubo con Esteban, Esteban siempre permaneció lleno y caminando bajo esa unción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Habían milagros, señales, prodigios, y estaba haciendo de todo Esteban por medio del Espíritu Santo de Dios, y se estaba haciendo cosas sobrenaturales. Era tremendo todo lo que estaba pasando, y Esteban estaba ministrando y estaba gozoso en lo que él tenía, o sea, de lo que él había recibido por gracia, lo estaba dando por gracia al pueblo y al que lo quería. Hay alguien que quiera de lo que Esteban tenía. Amén. Entonces había esa cantidad de personas donde estaban recibiendo y arrebatando de esa sanidad, pero también había un grupo, digámoslo, de infiltrados, de torcidos, de legalistas, y eso pasa allá y pasa aquí en las iglesias, donde o sea, literalmente eran legalistas, donde estaban mirando y diciendo: miran a este todo lo que hace, sanó a este, sanó al otro, hizo esto, busquémosle la caída. Y empezaron a maquinar, a implementar algo para buscarle esa caída a Esteban. Como una de las cosas que hicieron fue tratar de refutarle a Esteban lo que estaba haciendo. Pero todo lo que esta gente infiltrada se levantó en contra de Esteban para atacar a Esteban por medio de palabras, por medio de cosas, de lo que le decían, veían que Esteban respondía con sabiduría porque estaba en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Al ver que Esteban respondía de esa forma y que ellos no tenían ya herramientas, no tenían más armas, o sea, imagínate tú llegar donde alguien bien espiritual, bien lleno del Espíritu Santo de Dios, y coger atacar. Eso hacían con Esteban. Cogieron a atacarlo, y usted por qué hace, y usted por qué no hace, y por qué esto, y por qué el otro, qué sé yo de qué forma lo estaban atacando y maltratándolo. Y Esteban, todo lo que respondía fue palabra de reino, lenguaje de reino. Respondía con la propia palabra, respondía en la presencia y en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos vieron que no podían más, porque Esteban respondía con esa sabiduría, y que no podían, o sea, ya se dieron por vencidos y no podían más, ahora te voy a demostrar bíblicamente en otros versículos donde dice que hicieron ellos. Fueron a maquinar más de su pecado con tal de atacar a Esteban, y fueron y contrataron, ahí está, contrataron a otras personas para que fueran y llevaron a Esteban al concilio, y para que dijeran que era que Esteban estaba hablando en contra de Dios y en contra de Moisés. Miren lo que hacen los legalistas, los religiosos, los blasfemos y los que van a buscar tu caída. Esteban estaba conforme el propósito de Dios. Esteban estaba haciendo todo lo que Dios lo había mandado a hacer, y era tanto que Dios lo había mandado a hacer que se estaba viendo el respaldo de Dios, donde habían milagros, señales, prodigios y mucho más. Pero el legalista, el religioso, el infiltrado, el que no quería, el envidioso, que dijo: no, yo no lo voy a dejar. Entonces empezó a atacarlo, y dice en el versículo 10: pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba Esteban. Estamos. Esteban discutía con ellos, y todo era conforme a la palabra, porque Esteban estaba lleno
del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué no podían resistir a lo que Esteban decía? Porque Esteban nunca habló palabra de sabiduría humana. Cada forma como lo atacaron, como lo señalaban, como lo juzgaban, como le buscaban el pretexto, le buscaban la caída, todo Esteban lo respondía conforme a la palabra de Dios. Amén. Él estaba lleno de ese Espíritu Santo de Dios, y solo Esteban lo único que podía hacer era seguir haciendo milagros, seguir haciendo las señales y seguir haciendo los prodigios, para lo cual Dios lo estaba respaldando. Y eso lo vamos a ver, hijos, aún en lo cotidiano y en el día a día de cada uno de nosotros. Por eso te muestro bíblicamente, aun cuando tú estés acudiendo a ese llamado de parte de Dios, a lo que Dios te llamó, a lo que Dios te escogió, para lo cual Dios te apartó, te rescató, la gente se va a levantar en tu contra. Y la gente va a decir: ¿y este quién es? ¿Y este de dónde salió? ¿Y este aparecido qué es? Y yo lo hago mejor, y yo predico mucho mejor. Y puede que prediques mucho mejor, pero el escogido no fuiste tú, sino que fuiste yo. Ahí está la diferencia. Y vamos a encontrar aún en ese caminar de hacer la voluntad de Dios, donde vamos a encontrar que se van a levantar. Y hijos, ¿sabes? Es más, yo te pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí, cuando están haciendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios, donde están llevando la palabra, orando por sanidad, están dentro de ese propósito y esa voluntad de Dios, se han levantado en su contra? Amén. Se levantan, te insultan, te pisotean, te dicen aleluya, qué sé yo, qué es todo lo que te pueden decir. Pero sabes, más que ellos demostrarte a ti quién eres tú, porque tú ya tienes claro quién eres tú. Y es donde yo muchas veces les digo a muchos de los de la iglesia: tú no puedes perder la esencia de lo que Cristo ha hecho contigo, independiente de lo que haya a tu alrededor. Todo lo que haya a tu alrededor, es más, lo que haya a mi alrededor, yo no lo puedo controlar, pero yo me puedo controlar yo misma. Yo no puedo controlar lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que a ti te parece o lo que a ti no te parece. Yo no puedo controlar la forma de cómo tú actúas. O yo no, es que más, yo no puedo ir a controlar el clima. Yo no puedo ir a controlar si llueve, si no llueve, si hace, si no hace. Pero yo tengo el poder y la autoridad. Y por eso la palabra de Dios dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Soy yo la que me tengo que controlar. Que el otro hizo, no hizo, habló, murmuró, criticó, señaló, mintió, se levantó, lo que fuera, hágalo. Tú y yo tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos cada uno de nosotros y qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Cuál es la esencia de nosotros. Cuando alguien se levanta en tu contra para perseguirte, para dañarte, para lastimarte, para blasfemarte, para mentir en contra tuya, para levantar chisme, murmuración, todo lo que quieran hacer en contra tuya, ¿sabes qué es lo único que ellos están haciendo? No te están dañando a ti. Tú no tienes que ir a hablarle y a demostrarle al mundo, decirle: mire, lo que este dijo de mí, eso es mentira, mire, yo soy esto. No, el que realmente te conoce a ti sabe quién eres tú. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Esa persona que se levanta en contra tuya, lo único que está demostrando es lo vacía, lo dañada, lo hueca y lo lastimada que está. Pero ella o él como tal, no tú. Cuando alguien a ti se levanta para ofenderte, para dañarte, es porque es lo vacío que hay en ellos y no soporta que el Padre haya puesto su mirada en ti para levantarte, para bendecirte y para multiplicarte. No sé si me hice entender. ¿Estamos o no estamos? Por eso la palabra de Dios dice: quédate quieto, que yo peleo por ti. Tú no le puedes controlar la boca de chisme al otro. Por eso te digo, no te dejes mover por las emociones. Da rabia, incomoda, sí. Yo he estado en ese puesto. Es más, hijos, ¿a quién le ha pasado? Y aquí dentro de la iglesia ha pasado. Así como pasó con Esteban. Escrito está y pasó. Esteban hacía milagros, señales. Aquí dentro de la iglesia y dentro de las iglesias ha pasado. Tú vas, sacas el tiempo con alguien. No voy a hablar como pastores. Saca uno el tiempo y se sienta con alguien. Sentémonos y miremos. Ayudemos y hagamos esto.
hagamos una liberación, hagamos lo otro. Y el Padre dice: ponga manos que voy a sanar, de esa provisión, haga esto y haga lo otro. Y son los primeros que se levantan a chismosear, a murmurar, a criticar y a dañar. Y de eso hay en las iglesias. De eso, y aquí pasa, para que no vayamos muy lejos, para que no digas: ay, ¿en qué iglesia fue? Aquí pasa, aquí en este lugar pasa, y en todas las iglesias pasa. Donde tú estás haciendo conforme la voluntad de Dios, y muchos de los que están ahí sentados son, como un día me dijeron: le voy a buscar, cuando usted se pone a predicar, busco cuál es su pecado. Y te lo digo, no tienes que buscarlo mucho, de frente se ve: yo peco. Y el que dice que no peca le dice a Dios: mentiroso. Eso pasa. Haciendo la voluntad de Dios, nos insultan, nos gritan, levantan la voz, señalan, murmuran. Yo te pregunto, cuando tú te levantas en contra de alguien porque no estás de acuerdo a lo que está haciendo y esa persona lo está haciendo conforme a la palabra de Dios, ¿por qué no te paras tú en ese lugar de esa persona y lo haces? A ver si puedes hacerlo. Y muchos se levantan, los legalistas, los religiosos, los mundanos, los carnales, pero hoy no vinieron ninguno de ellos. Todos ellos se levantan porque es que cuando viene uno a dar un mensaje conforme a la palabra de Dios es: ¿y este qué se cree? Y es que este me va a controlar, y es que este me va a manejar la vida. No, ni te la vamos a controlar ni te vamos a manejar la vida. Pero cuando a ti te incomoda que tu pecado te salga a la luz, cuando a ti te incomoda conforme la palabra de Dios, cuando Dios habla y te dice: estás en pecado, estás maquinando el pecado y te incomoda, es ahí donde te levantas en contra, ahí sí, en contra del hombre o de la mujer de Dios que viene a traerte un mensaje de parte de Dios. Ahí sí no hay amén. Y eso mismo pasó con Esteban. Esteban estaba haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Y así como habían muchos con hambre de buscar de lo que Esteban tenía, habían muchos que estaban esperando que Esteban se equivocara. ¿Cuántos alrededor tuyo están esperando que tú te equivoques? Porque lastimosamente pesa más el error que algo bueno. Aprende a ver lo bueno de las personas. Aprende a valorar lo que las personas hacen. Pero ¿cuántas personas hay al lado tuyo esperando lo más mínimo que tú te equivoques para decir: ay, hijos? ¿A quién le ha pasado? ¿Y cómo lo tomas cuando tú dices? A mí me ha pasado, y yo lo único que digo es: respiro y hago silencio. Cuando tú vas y le dices a alguien: ojo con esto y con esto. Sí, pero usted también lo hace. ¿Tú qué sientes? Mejor respirar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O tú alguna vez también lo hiciste? Pero es que en el momentico estamos hablando de ti. ¿Sí o no? Y hay muchas personas alrededor de nosotros que se creen más ungidos, se creen más espirituales, y a la hora de la verdad, hijos, es que no es lo que yo me creo, sino lo que la palabra de Dios dice: por sus frutos os conoceréis. Tú te puedes creer muy ungido, muy espiritual, muy en una... ay, ¿cómo es que dicen por ahí? Por ahí he visto estados, fotos que ponen: el ungido de Jehová. Y yo digo: Dios mío. Y te lo puedes creer tú, pero ¿cuáles son tus frutos? ¿Realmente sí eres ungido como tú lo estás diciendo? Cuando tú abres tu boca a decir: yo soy esto y usted es esto, y a blasfemar en contra del verdadero ungido de Jehová. Por eso la palabra de Dios dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
Cuando alguien se levanta en contra tuya porque estás haciendo la voluntad de Dios, lo único que están mostrando es lo legalista, los carnales. Es más, tú puedes estar lleno del Espíritu Santo de Dios, y el que se levantó en contra tuya está tan lleno, pero tan lleno de pura envidia, ira, celos, pleito, venganza, pero no del Espíritu Santo. Porque cuando tú estás haciendo conforme la voluntad de Dios, gústete o no te guste, el ministro que está lleno del Espíritu Santo de Dios, tú lo reconoces. Es más, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tú no vienes a buscar quién es el que está predicando, ni quién es el que va a poner manos, ni quién es el que va a orar. Tú vienes a buscar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y no te vas a levantar en contra de ese hombre o de esa mujer que está ungido y lleno de la presencia del Espíritu Santo. La única forma en que tú y yo podemos ser funcionales es cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hay una diferencia, hijos. Podemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, pero no es solamente estar llenos del Espíritu Santo, es permanecer llenos del Espíritu Santo de Dios. Que ahí es donde está la diferencia. Todos podemos estar llenos en este momento y decir: ya tengo la llenura porque ya vengo de la alabanza, porque ya le pedí perdón a Dios, porque ya he escuchado palabra y me siento lleno del Espíritu Santo de Dios, y póngame a orar, póngame a poner manos, yo voy y hago y tengo la presencia y puede que la tengas. Pero la situación no es solamente estar lleno del Espíritu Santo, sino permanecer en esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque si a medida que tú das, de la misma forma como tú y yo recibimos, tenemos que dar. Y si estamos dando y no nos estamos llenando, se va a acabar y se va a vaciar. Mira el que está a tu lado, no solamente es estar llenos, es permanecer en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, estamos en los últimos tiempos y no podemos estar jugando a que soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Toma hoy esa decisión en el nombre de Cristo Jesús. Se van a levantar en tu contra, sí. Haciendo la voluntad de Dios se van a levantar. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a los discípulos que bogaran mar adentro, ellos cogieron su avalancha, se fueron a bogar, a nadar, a remar mar adentro. Y el viento se levantó en contra de ellos. Y estaban haciendo la voluntad de Dios. Esteban estaba haciendo la voluntad de Dios y tenía el respaldo de Dios. Y se levantaron. Y lo más tenaz, hijo, ¿sabe qué hace el torcido? ¿Sabe qué hace el legalista? El legalista primero se enfrenta contigo y te va a retar y te va a llevar aún con la misma palabra, y te va a retar a que estás equivocado. Y cuando ese legalista, ese carnal, ve que contigo no puede, va a ir a buscar a otros, valga lo que valga, cueste lo que cueste, que eso fue lo que hicieron con Esteban. Los que se enfrentaron en contra de Esteban, y Esteban le respondía con sabiduría, ellos vieron que no podían más con él, que estaban perdiendo ahí porque Esteban estaba respondiendo conforme la palabra, que tuvieron que ir a hacer, a buscar, a pagarle a alguien para que mintiera y dijera que sí, que habían escuchado a Esteban hablar blasfemia en contra de Dios y en contra de Moisés. No solamente se va a levantar uno o dos en tu contra, ese que se levanta en tu contra, el que se levanta a quererte dañar porque tú andas conforme el propósito de Dios, cuando ve que no te puede dañar, cuando ve que no te puede destruir, va a ir a buscar a más, a comenzar a murmurar de ti, a comenzar a hablar mal de ti, a hacerle meter en la cabeza hueca al otro, porque si el otro también te come cuento, porque tampoco tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, hacerle creer que lo que tú estás diciendo es real y que el que realmente está lleno del Espíritu Santo de Dios está equivocado. Ojo con quién te juntas, como dice la palabra, de quién estás rodeado, qué es lo que estás haciendo. Esteban estaba lleno de la gracia y del favor de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, tú y yo no somos iguales a ellos que se levantan en nuestra contra, que señalen,
que murmuren, que critiquen, que juzguen. Cuando alguien se acerca a ti para hablarte mal de alguien, más que hablarte mal de alguien, te está hablando mal de él mismo que se acercó a hablar mal de ti. Está hablando es de ti. El chismoso viene con un chisme, el blasfemo viene con una blasfemia. Pero más que hablar del otro, con sus palabras y con lo que está diciendo, se está revelando exactamente quién es, qué es lo que hay en él y qué es lo que quiere. Por eso la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre cuando quita la mirada de Dios. Pon la mirada en Dios. Y te voy a decir una cosa, iglesia, y este es un consejo gratis. ¿A quién le gustan los consejos gratis? No le cuentes a todo el mundo tus planes. No se los cuentes. Aprende en quién confiar. Aprende en quién poderle contar tus cosas. Porque lo que es la alegría tuya es la rabia del otro. Y lo que es la tristeza tuya es la alegría del otro. No cuentes todo. Aprende a saber, a escoger con quién puedes contar y con quién puedes confiar. No todo el que se acerca a ti se acerca con buena intención. Pídele al Espíritu de Dios que te dé ese discernimiento. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado, donde yo he confiado en alguien y ese alguien fue y regó el chisme, contó lo que no tenía que contar. ¿Para qué? Si yo quisiera que todo el mundo lo contara, yo vengo y lo cuento a todo el mundo. Hay una frase que un día puse y decía: el perdón es inmediato, pero la confianza tiene que volver a reconstruirla. Y vuelva y gánese la confianza, a ver si se la vuelve a ganar. Mejor del otro aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ese consejito fue gratis. ¿Listo? Hijos, el hecho de que tú y yo estemos haciendo las cosas bien no quiere decir que a todo el mundo le vamos a caer bien. El hecho de que tú y yo estemos haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios no quiere decir que todo el mundo te va a decir amén. No quiere decir que todo el mundo te va a aplaudir. ¿Por qué? Porque muchos se van a sentir confrontados y el no espiritual, el carnal, se va a enojar cuando se siente confrontado y exhortado. Entonces no esperes a que porque estás conforme a la palabra de Dios, predicando conforme a la palabra o haciendo conforme el propósito de Dios, no esperes a que todo el mundo te ame, a que todo el mundo te aplauda, a que todo el mundo te diga amén, a que todo el mundo te diga ay tan querido. No, se van a levantar en tu contra. En la iglesia, y no solamente en esta, en las iglesias hay hombres y mujeres demasiado espirituales, pero también hay hombres y mujeres demasiado carnales, que simplemente, como está de moda decir soy cristiano, voy a la iglesia porque soy cristiano, pero realmente están dando testimonio de ser cristiano. El ser cristiano es seguir a Cristo. Realmente estamos siguiendo a Cristo. ¿Cuál es tu carácter y cuál es tu identidad? Se van a levantar en tu contra. Y mientras muchos están buscando aprovechar y demandar de esa gracia, de ese fuego y de ese don que te ha dado el Espíritu Santo de Dios, muchos se van a levantar para dañarte. Muchos van a, hijos, yo veía algo ayer, una frase, algo así donde decía algo así: camina, anda con el que realmente te confronta y te hace caer en cuenta de tu pecado. El que todo te lo permite, el que todo te dice está bien y sabes que estás fallando, ese realmente no es tu amigo. Un verdadero amigo, la persona que realmente te ama, la persona que realmente te ama y quiere verte bien
y quiere verte crecer, te va a hacer caer en cuenta de cuál es tu error, de qué estás pecando, y te va a ayudar a salir de esa situación. La persona que realmente te quiere ayudar, el que realmente te quiere ayudar a ti, así tú le digas váyase, que no te quiera ver, se va a quedar contigo porque quiere ayudarte por encima de que tú le digas no me ayudes, que no te necesito, porque realmente te ama y porque realmente quiere verte bien a ti. No todo el que te está colitando a ti las cosas, buenas o no buenas, ese no se llama ser tu amigo. El que realmente es tu amigo y el que realmente te ama es el que te dice estás haciendo las cosas mal, o toma la decisión de corregir, o la palabra de Dios dice que va a venir esa consecuencia y va a venir maldición para ti sobre esto. Aprende a identificar quiénes son los que están a tu alrededor. Aprende a identificar exactamente quiénes son los que te respetan, quiénes son los que te valoran y quiénes son los que realmente valoran esa gracia, ese fuego, ese poder, esa autoridad del Espíritu Santo de Dios en ti. Tú lo recibiste por gracia y tú lo das por gracia. Y eso pasaba con Esteban. Estaba rodeado de muchísima gente. El hecho de que tú y yo estemos rodeados de muchísima gente y de que haya mucha gente alrededor de nosotros no quiere decir que todos estén a favor de nosotros. El hecho de que tú estés rodeado de muchas personas y tú puedes estar rodeado de cantidad de personas, eso no quiere decir que todos estén a favor de ti. Hay muchos de los que están dentro de la multitud, como pasó con Esteban. Estaba rodeado de una gran multitud de personas, pero no todos estaban a favor y a beneficio de Esteban. Muchos de los que estaban ahí, donde de pronto aparentaban ser amigos, ser cercanos a Esteban, donde de pronto aparentaban querer ayudar a Esteban, lo único que estaban esperando era cuál era el error, cuál era el pecado, cuál es la forma de hacerlo caer y tropezar, sacarlo del propósito de Dios. A ti y a mí nos ha costado estar donde estamos, y hemos tenido que dejar cosas, y hemos tenido que renunciar a cosas, y al Padre le ha costado llevarnos a donde estamos. Él no nos ha traído hasta aquí para que tú y yo volvamos atrás. Pero aprende a identificar quién realmente extiende su mano para ayudarte, o quién extiende su mano para jalarte, pisotearte y echarte al abismo. Con Esteban estaban muchos, y muchos de los que no podían en contra de Esteban tuvieron que ir por allá a buscar a alguien más, y llevaron a Esteban al concilio. Pero Esteban, por más que lo pisotearon, por más que lo blasfemaron, por más que lo engañaron, por más que él veía que lo querían destruir y lo querían dañar, Esteban nunca perdió la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo te digo en el nombre de Jesús, independiente de lo que pase a tu alrededor, no pierdas la esencia de lo que Cristo ha hecho contigo. Nos van a dañar y nos van a pisotear, y lastimosamente muchas veces a los más cercanos, a los que más se ayudan, a los que muchas veces más creemos que son verdaderos amigos, son los que nos entierran el puñal. Valora lo que tienes. Ojo, estos hombres que se levantaron en contra de Esteban murmuraban, señalaban y levantaron calumnia en contra de Esteban. Hoy te digo a ti en el nombre de Jesús, ojo con lo que sale de tu boca para blasfemar, para decir cosas en contra de un verdadero hombre, mujer o ministro o ministra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado.
¿No te gustó algo de ese ministro de Dios? Vaya, cierra tu boca, arrodíllate, póstrate, clámale a Dios por ese hombre, por esa mujer. Pero no te levantes en contra de un verdadero, de una verdadera mujer de Dios. He visto hombres, he visto mujeres que se han levantado en contra de verdaderos ministros de Dios, y he visto las consecuencias. He visto maldición que les ha llegado a ellos. No te ates con los dichos de tu boca. Si no te parece algo de alguien, ve, entra en tu aposento, cierra la puerta, llora, clámale al Rey y dile: Padre, bendícelo, transfórmalo, cámbialo. Pero nunca abras tu boca para maldecir, para murmurar, para criticar. En Hechos 6:11 dice, entonces, Hechos 6:11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando esto es lo que te decía ahora, cuando no pudieron contrarrestar lo que Esteban hablaba con sabiduría, tuvieron que ir a buscar, a sobornar a alguien. Hechos 6:12, hijo, brinquémonos al 12. Dice: y soleviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Fueron y pagaron los poquitos que se estaban levantando en contra de Esteban. Fueron y le pagaron a otros para que hablaran que Esteban estaba haciendo lo que no tenía que hacer, hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Fueron por Esteban a donde él estaba y lo llevaron al frente del concilio y dijeron allá: mire, este es el blasfemo, este es el que está hablando, este es el que levantó en contra de Dios, este es el que se levantó en contra de Moisés. Y Esteban seguía lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esteban no permitió que nada de lo que había a su alrededor. Es más, hay una palabra, creo que está en Romanos 8:35, dice que nada nos separará del amor en Cristo Jesús, ni lo alto ni lo bajo. Búsquelo. Dice el versículo 13, hijo: y pusieron testigos falsos que decían, diga conmigo, testigos falsos, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Verso 14, miren, hijos, por eso les digo, no pierdas la esencia de lo que Cristo ha hecho contigo. Miren lo que pasó. Verso 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ese, miren la forma como se expresa, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, acordemos que a Esteban lo sacaron de donde estaba y lo llevaron al concilio, digamos, ante los jueces. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. ¿A quién vieron ahí en Esteban? ¿A quién vieron? Y Esteban tenía todas las razones habidas y por haber para estar incómodo, para estar enojado, para levantarse a defender, para levantarse a decir: ustedes son calumniadores, ustedes están hablando mentira. Pero él simplemente hablaba con sabiduría y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y era tanta la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios en Esteban, que cuando los del concilio miraron a los ojos de Esteban, lo único que vieron fue la presencia de un ángel. ¿Qué ven en ti cuando levantan calumnia, cuando levantan mentira, cuando te señalan? ¿Qué es lo que están viendo? Cuando todos ellos vieron esa presencia de un ángel en Esteban,
Por eso te digo, no importa lo que digan. Te puede doler, te puede molestar. Cierre la boca, muérdase la lengua, no sé, que meta comida, haga algo. Busque a alguien y dígale, no me deje hablar. Pero no pierdas la esencia de lo que Cristo ha puesto en ti. Tú y yo ya hemos dejado atrás ese viejo hombre. Ese viejo hombre que muchas veces quiere volver a nosotros. Ese viejo hombre que muchas veces quiere venir a nuestro presente y dañarnos nuestro presente y nuestro futuro en Cristo Jesús. Cierra tu boca. Hay una palabra que está en Éxodo y dice: quédate quieto, que yo peleo por ti. Hay otra palabra que dice: mía es la ira, mía es la venganza. Te dañaron, te lastimaron, te murmuraron, te criticaron. Dile: Padre, tú me dijiste que tú peleas por mí. Hágale. La palabra de Dios en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Esa pelea no es tuya. Hoy te digo en el nombre de Jesús: deja que hablen, deja que murmuren. Cuando hablan mal de ti, no están hablando de ti, están hablando de mal de ellos mismos. Se están revelando ellos mismos qué es lo que hay en ellos. No permitas que nada de lo que hay a tu alrededor disminuya tu espiritualidad, ni tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. Van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir señalamientos, aún haciendo la voluntad de Dios. Solamente levanta tus manos y dile: Señor, yo estoy aquí porque tú me pusiste, tú me escogiste. Aún ni siquiera, y yo lo puedo decir, yo ni siquiera pedí al Padre estar aquí. Yo en ningún momento le pedí al Rey: quiero ser pastora. Cuando yo un día cualquiera abrí mis ojos, era pastora. Y me ha tocado aprender en el caminar. Y duelen muchas cosas, duelen demasiadas cosas, pero ha tocado aprender. Como decimos por allá, los golpes nos toca aprender. Y duele. Y duele cuando uno se acerca y está bien, y cuando uno menos piensa, esa misma persona que vino y te dijo: hijos, es que hay tanta falsedad, hay tanta hipocresía, que le dicen a uno: te amo y qué bendición, y voltean y por detrás están hablando mal. Y ese es el común. Eso pasa. Escrito está y eso pasa. En Hechos, y continuando la historia de Esteban, a Esteban lo apedrearon. Y puede ser que a ti no te lancen piedras físicas, pero también nos apedrean espiritualmente. Y recibimos el insulto, el vituperio, la persecución, no solamente de las personas que nunca han querido nada con nosotros, aún de nuestra propia familia, de los más cercanos. Y dice la palabra en Hechos 7:59: a Esteban lo persiguieron, y Esteban siempre confiaba en Dios. Hechos 7:59 dice: y apedreaban a Esteban, aun cuando le vieron su mirada como un ángel, lo apedrearon. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y mientras lo estaban apedreando, y yo creo que ya muchos hemos visto el video de Esteban, en el versículo 60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban pidió perdón por todos los que se levantaron en su contra. Esteban pidió perdón por sus perseguidores, sus angustiadores. Pero Esteban, aún en el último segundo, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Quiero que ahí donde estés cierre tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. El versículo 60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban pidió perdón por sus perseguidores. Y la respuesta de Esteban a todo lo que le hicieron fue clamar por perdón por cada uno de ellos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahora te hago esta pregunta a ti. ¿Cómo vas a responder tú ante la persecución, ante la calumnia, ante la adversidad? ¿Cómo vas a responder tú ante el engaño, el maltrato, el rechazo, la humillación? Esteban, en el peor momento de su vida, donde estaba siendo apedreado, se arrodilló y clamó por ese perdón por cada uno de sus adversarios. Hoy te digo como su palabra dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la palabra en Mateo 5:44 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Dios te ha llamado a ti para hacer grandes cosas, cosas tremendas y poderosas en Cristo. Dios te ha llamado para hacer milagros, señales, prodigios. Dios te ha llamado para que tú vivas en Cristo, para que hagas la voluntad de Dios y para que seas lleno de la gracia, del poder y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahí sentado donde tú estás, levanta tus manos y quiero invitarte a que adores, a que exaltes, a que glorifiques a Jesucristo en medio de la situación, en medio del dolor, en medio de la tristeza, aún en medio de la frustración, de la impotencia y de lo que puedas estar sintiendo. Hay una alabanza que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Tú tienes gozo porque has sido dado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que tú tienes hoy, lo que tú eres hoy, la esencia que hay en ti, no está en ti por ningún ser humano, por ninguna persona. Esa gracia, ese fuego y ese favor del Espíritu Santo de Dios que hay en ti ha sido impartido en ti por el mismo Espíritu Santo de Dios. Tú fuiste escogido con un plan y con un propósito en Cristo Jesús.